Bueno, para arrancar este análisis a fondo, consideremos por un momento un reloj de bolsillo antiguo. Ya saben, uno de esos mecanismos suizos, súper complejos y hermosos. Sí, de esos que abres y ves toda la maquinaria perfecta, ¿no? Exacto, exacto. Al observar el interior hay decenas de engranajes metálicos, todos interconectados. O sea, si el engranaje A gira hacia la derecha, pues empuja invariablemente al engranaje B para que gire hacia la izquierda. Es una relación física absoluta, o sea, causa y efecto puros. Tal cual. Es un guión mecánico puro. Y durante muchísimo tiempo, la ciencia nos enseñó que la biología humana operaba básicamente bajo ese mismo principio, ¿verdad? Como una máquina de carne y hueso donde nuestro destino biológico estaba predeterminado desde el nacimiento. Y, a ver, esa visión digamos que ofrecía una sensación de certeza, ¿no? Una ilusión de que todo estaba bajo control, de una causa y efecto rígida. La idea predominante en la biología clásica sostenía que un conjunto específico de genes garantizaba que la máquina operaría de una manera inamovible. Como un mecanismo de relojería que simplemente seguía su marcha, sin importar lo que pasara alrededor. Exactamente. Como un programa de computadora que no puedes borrar. Pero bueno, ese guión mecánico es exactamente lo que la investigación detallada en el libro La biología de la creencia, de Bruce H. Lipton, desmantela por completo. Yo estoy realmente emocionada con este tema, porque la misión de esta inmersión profunda es explorar por qué el cuerpo humano se parece menos a ese reloj suizo predecible y más a un ecosistema que escucha y se adapta en tiempo real. Sí, y es un ecosistema súper dinámico. Totalmente. Y cuando analizamos cómo se comportan realmente las células, ese reloj se desintegra frente a una realidad biológica mucho más fascinante, la verdad. Pensar que nuestros pensamientos podrían estar esculpiendo nuestras células es wow. Es revolucionario. Yo como analista de estos temas siempre mantengo un tono más calmado, pero confieso que la ciencia exacta detrás de esto es asombrosa. El cambio de paradigma reside en abandonar la idea del cuerpo como un autómata ciego, ¿sabes? Ajá. La evidencia nos obliga a observar el organismo como un sistema altamente sensible. Y para comprender lo que sucede a este nivel celular, primero debemos examinar cómo un ser humano procesa las situaciones cotidianas. Vamos a desglosar el cómo y el por qué. Me encanta, porque el entorno no solo moldea la biología, o sea, la percepción de ese entorno es lo que realmente dicta la respuesta fisiológica, ¿no? Ese es el punto clave. Ya ver, cuando hablamos de señales del entorno, la intuición suele apuntar hacia factores tangibles. Digamos, la temperatura de una habitación, las toxinas en el aire o la composición nutricional de lo que comemos. Claro, cosas físicas impactando un cuerpo físico. Exacto. Y esos elementos físicos intervienen sin duda alguna. O sea, el frío es el frío. Sin embargo, la revelación fundamental en el trabajo de Lipton es que para los seres humanos, una de las señales ambientales más determinantes no es la materia externa en sí, sino el significado. El significado que le damos. Tal cual. Es la interpretación que el sistema nervioso central le asigna a esos eventos externos. La biología humana no responde a la realidad objetiva con tanta intensidad como lo hace a la percepción de esa misma realidad. Y para poner esto en perspectiva, el material de origen utiliza un escenario buenísimo, el del embotellamiento de tráfico. Ah, un clásico, sí. Todos hemos estado ahí. Totalmente. Analizado objetivamente, digamos desde la perspectiva de un helicóptero o un satélite, un embotellamiento es simplemente un montón de cajas de metal detenidas sobre el asfalto. Sí, constituye un hecho físico completamente neutral. No es ni bueno ni malo en sí mismo. Claro, el evento físico carece de emoción. Pero al observar a los individuos dentro de esos vehículos, el panorama cambia por completo. Tomemos, por ejemplo, a una persona A. A ver. Esta persona observa el tráfico detenido y su mente clasifica el escenario como un desastre monumental. O sea, sus pensamientos giran en torno a llegar tarde a una reunión crucial, la frustración por el tiempo que está perdiendo, el qué dirán sus colegas. La ansiedad a tope, claro. Exacto. Y el sistema nervioso toma esa interpretación y desata una tormenta química casi inmediata, ¿verdad? Inmediata y brutal. Las glándulas suprarrenales bombean cortisol y adrenalina al torrente sanguíneo. El ritmo cardíaco de esta persona se acelera, la presión arterial aumenta, y al final, la persona llega a su destino físicamente agotada y biológicamente en estado de alerta máxima. Lista para pelear. Lista para un combate que en realidad nunca sucedió, solo estaba sentada en su auto.
Es increíble. Y luego, a solo 2 metros de distancia, en el auto de al lado, se encuentra la persona B. El entorno físico es idéntico. Es la misma calle, el mismo retraso, el mismo sonido molesto de los motores, todo igual. Pero su cerebro hace algo distinto. Sí, la persona B observa la fila de autos y lo interpreta como una pausa inesperada. O sea, dice que bueno, por fin tengo 40 minutos ininterrumpidos para escuchar un audiolibro o simplemente disfrutar del silencio antes de empezar a trabajar. ¡Qué maravilla de cambio de chip! Y biológicamente su sistema nervioso no registra ninguna amenaza. La fisiología se mantiene basal, la respiración es pausada y esta persona llega al trabajo con una disposición mental súper estimulada y tranquila. Es que procesar esta diferencia es clave, porque destruye el modelo del reloj suizo del que hablábamos. Por completo. Si el cuerpo humano fuera un mecanismo que responde automáticamente a los estímulos físicos del entorno, ambas personas presentarían la misma alteración química en la sangre, ¿no? Porque la circunstancia ambiental es una sola. Así debería ser en una máquina. Pero aquí vemos que una interpretación mental distinta genera realidades biológicas diametralmente opuestas. El organismo de la persona A se preparó para un conflicto físico letal. Ajá, para sobrevivir. Mientras que el organismo de la persona B entró en un estado de preservación de energía, de apertura cognitiva, se relajó. ¿Sabes? Dándole vueltas a esto, se me ocurre una analogía. El cuerpo humano parece alejarse de, digamos, una tostadora que siempre calienta el pan igual al presionar la palanca. Yo diría que se asemeja más a un actor de improvisación en un escenario teatral. Me gusta. Desarrollemos esa idea del escenario. A ver, un actor de improvisación talentoso está en el escenario sin un guión escrito en piedra. O sea, su postura, la tensión de sus músculos, el volumen de su voz, todo eso cambia drásticamente dependiendo del tono o la emoción que el director de la obra le indique desde las sombras. Claro. Y el director, en este caso, pues, es la mente. Si la mente le grita al actor, esto es una tragedia, estamos bajo ataque, el actor biológico suda, tiembla, se prepara para correr. Pero si el director le susurra, estamos a salvo, este es un momento de aprendizaje, el actor relaja los hombros y baja su frecuencia cardíaca. Es una analogía muy precisa, porque el escenario, que sería el embotellamiento de tráfico, nunca cambió. Es la misma calle. La indicación del director alteró por completo la actuación física. Exactamente. La mente no opera como un simple observador pasivo. No. Actúa como el director de escena de la fisiología celular. Piensa en esto. Las células del hígado o del corazón no tienen capacidad visual para evaluar un embotellamiento de tráfico, ¿verdad? No tienen ojos. Exacto. Están atrapadas en la oscuridad del interior del cuerpo. Solo pueden, digamos, ver e interpretar el mundo exterior a través de la química de la sangre. Y esa química de la sangre es la traducción directa de lo que el cerebro interpreta del entorno. O sea que, si abandonamos esta idea de la máquina rígida, nos enfrentamos a un problema de comunicación física muy concreto. ¿Cómo sabe la célula individual que el entorno ha cambiado? ¿Cuál es el paso a paso? El puente. Sí, ¿cómo pasamos de un pensamiento que es invisible y no tiene masa a un cambio físico tangible en la estructura del cuerpo? Debe existir una especie de cadena causal, ¿no? Y existe. La investigación detalla meticulosamente esta progresión biológica, que Lipton llama la cadena causal maestra. Y ojo, no hay magia involucrada aquí. Es una cascada de eventos documentados científicamente. ¿Cómo empieza? A ver, el primer paso es el evento externo, que ya establecimos que es neutral. El segundo paso es la interpretación mental que hacemos de ese evento. El tercero es la respuesta del sistema nervioso, que actúa como un sistema de procesamiento de datos rápido. O sea, una reacción que ocurre en fracciones de segundo. Inmediata, milisegundos. Luego, el cuarto paso es la secreción de hormonas y neurotransmisores, creando ese puente físico entre el cerebro y el resto del cuerpo. Ajá. El quinto paso ocurre cuando esas sustancias químicas viajan por la sangre y alteran la expresión genética dentro de las células. El sexto paso es el cambio resultante en el comportamiento celular. Y el último. El séptimo paso nos dice que la suma de todos estos comportamientos celulares a lo largo del tiempo es lo que moldea la trayectoria de vida y la salud general del organismo. Ese cuarto paso me parece fascinante, lo de la liberación de sustancias químicas. Creo que requiere una lupa. El dossier de investigación da un ejemplo buenísimo que ilustra esta cascada.
recibir un mensaje de texto del jefe. Un evento aterrador para muchos, ¿verdad? Totalmente. A ver, imaginemos a un profesional sentado en su escritorio un martes cualquiera por la tarde. De repente el teléfono vibra, la pantalla se ilumina y muestra un mensaje del supervisor directo que simplemente dice: por favor, ven a mi oficina. Bueno, al observar el paso 1 de esta cadena causal, el evento neutral consta únicamente de píxeles brillantes. Son caracteres alfanuméricos en un pedazo de cristal, nada más. Nada más. Pero veamos la divergencia en el paso 2, la interpretación. La opción A implica que el profesional percibe el mensaje como una amenaza inminente. El pensamiento interno automático es: me van a despedir. Seguro cometí un error garrafal con el informe de ayer. Y ahí entramos al paso 3. El sistema nervioso clasifica la señal como un peligro vital, lo que nos empuja violentamente al paso 4, el puente químico. Que es cuando la biología se vuelve loca. Exacto. La respuesta fisiológica a esa interpretación de amenaza es masiva. El hipotálamo en el cerebro envía una señal a las glándulas suprarrenales para que liberen ráfagas enormes de adrenalina y cortisol. Y mecánicamente fíjate lo que pasa. El cortisol contrae los vasos sanguíneos del tracto digestivo. ¿Por qué del tracto digestivo? Porque en una situación de supervivencia inmediata, digerir el almuerzo es un gasto de energía inútil. La sangre se redirige hacia las extremidades, a los músculos. Claro, para salir corriendo. Exacto. Y la respuesta inmunológica se suprime temporalmente, porque combatir una bacteria no importa si la mente cree que hay un depredador, o en este caso un jefe amenazante en la oficina. El individuo está biológicamente preparado para luchar o huir, todo antes de siquiera levantarse de la silla, solo por leer unos píxeles. Es que es fuertísimo. Y si contrastamos eso con la opción B de la cadena causal, vemos algo totalmente opuesto. El mismo profesional lee exactamente el mismo mensaje: ven a mi oficina, pero su creencia interna es diferente. Interpreta la frase como una oportunidad. Una señal positiva. Sí, su pensamiento es: seguramente quiere revisar los buenos resultados del proyecto trimestral, tal vez hasta implique un ascenso. Y entonces el sistema nervioso central procesa una señal de seguridad y oportunidad. La cascada química es radicalmente diferente en este caso. En lugar de inundar la sangre con cortisol, el cerebro secreta neurotransmisores como la dopamina y la oxitocina. ¡Qué distinto! Muy distinto. Físicamente, los vasos sanguíneos permanecen dilatados, permitiendo que un flujo sanguíneo óptimo nutra el córtex prefrontal, que es el área del cerebro responsable del pensamiento lógico y la creatividad. Y el sistema inmunológico, me imagino, sigue funcionando normal. Sigue operando a máxima capacidad, claro. El cuerpo se encuentra en un estado de crecimiento y mantenimiento, no de protección y desgaste. ¿Sabes? Escuchando este proceso me surge una duda genuina. Funciona casi como si el cerebro fuera un farmacéutico interno, ¿no? Pero desde esta perspectiva, parece un farmacéutico bastante irresponsable. Irresponsable. A ver, ¿por qué lo dices? Y sí, porque está dispensando sustancias químicas increíblemente potentes, como el cortisol que apaga el sistema inmunológico, basándose únicamente en una opinión abstracta, o sea, una suposición sobre un mensaje de texto. No espera a confirmar los hechos reales dentro de la oficina, simplemente dispara la droga. Es una excelente observación. La analogía del farmacéutico es muy útil para entender el mecanismo de entrega, pero requiere una aclaración vital. Este farmacéutico interno no opera bajo el juramento hipocrático de promover la salud a largo plazo. ¿Ah, no? No, opera bajo la directiva evolutiva de asegurar la supervivencia inmediata. El cerebro no se pone a debatir la validez de las percepciones de la mente. Si la mente consciente o subconsciente emite una alarma de amenaza letal basada en inseguridades laborales, el farmacéutico no pide pruebas. Asume que hay un león en la habitación. Claro, prefiere prevenir que lamentar. Tal cual. Para el cerebro primitivo es preferible liberar cortisol innecesariamente 100 veces ante una amenaza falsa que no liberarlo la única vez que la amenaza sea real y mortal. Transforma creencias y miedos en lenguaje químico de forma instantánea. No hay filtro crítico ahí. Y una vez que ese lenguaje químico fluye por el torrente sanguíneo, llega a las puertas de trillones de células individuales. Y esto nos lleva al quinto paso de la cadena, que me parece el núcleo de todo esto. Cómo esas sustancias alteran físicamente la expresión genética. Exactamente. Y aquí es donde tenemos que hablar de epigenética. Mira, el dogma central de la biología que dominó durante la segunda mitad del siglo XX
afirmaba que la información solo fluía en una dirección, del ADN a las proteínas y luego a los rasgos del cuerpo. Se enseñaba que el núcleo de la célula, donde reside el ADN, era el cerebro y el dictador absoluto. El gen ordena, la célula obedece. Pero esa premisa nos dejaba como prisioneros de nuestra propia herencia biológica. O sea, si tenías genes malos, estabas condenado. Pero la biología moderna, específicamente este campo de la epigenética, reescribe ese concepto por completo. Así es. Y antes de avanzar, creo que el término mismo es revelador, ¿no? Epi proviene del griego y significa por encima de o sobre. O sea, la epigenética es el estudio de los mecanismos que operan por encima del control de los genes. Y la mecánica de este proceso epigenético es fascinante a nivel microscópico. Para entender cómo el entorno se sitúa por encima de la genética, Lipton señala algo que rompe paradigmas. El verdadero cerebro de la célula no es el núcleo con su ADN. ¿Ah, no? ¿Entonces qué es? El cerebro operativo es la membrana celular, la piel exterior de la célula. Esta membrana está cubierta por cientos de miles de proteínas especializadas. Ah, claro, que funcionan esencialmente como, no sé, como pequeñas antenas parabólicas en la superficie de la célula, ¿no? ¿Esperando captar frecuencias específicas del exterior? Exactamente, son receptores. Y cuando las hormonas del estrés o las de la felicidad viajan por la sangre, actúan como llaves químicas. Estas llaves flotan en la sangre hasta encontrar la antena parabólica, el receptor proteico, que tiene la forma exacta para encajar. Como una cerradura. Sí, cuando el cortisol se acopla a su receptor en la membrana de una célula, altera físicamente la forma tridimensional de esa proteína. Y esta deformación envía una segunda señal mecánica hacia el interior de la célula, un mensaje que viaja directamente hacia el núcleo. Y aquí es donde el mecanismo desmiente al viejo reloj suizo de una vez por todas. Porque el ADN, dentro del núcleo, no está ahí desnudo esperando dar órdenes libremente. Las cadenas de ADN están enrolladas y recubiertas por una funda de proteínas, como si estuvieran envueltas en una armadura protectora que impide que sean leídas. Esa funda proteica es el núcleo de la maquinaria epigenética. Es la clave de todo. Cuando la señal química iniciada en la membrana celular llega al núcleo, hace que esa funda de proteínas cambie de forma y se deslice. ¡Ah, se mueve! Se desliza. Sí, dejando al descubierto secciones muy específicas de la hélice de ADN. Y solo entonces esa parte particular del código genético puede ser leída y utilizada para fabricar nuevas piezas para la célula. Es como abrir un cierre. Exacto. Pero ojo, la molécula de ADN en sí no ha cambiado en absoluto, no hubo una mutación. Lo que cambió fue su expresión, dictada por la señal química del entorno, que a su vez fue generada por la mente del individuo. O sea, tenemos el control remoto. ¿Sabes? Hay una de las metáforas en la investigación que clarifica esto enormemente. Visualiza el ADN no como un conjunto de planos fijos, sino como una biblioteca gigantesca. Cada gen es un libro individual que contiene instrucciones precisas sobre cómo construir o manejar una parte del cuerpo. Esa analogía es brillante. Porque si las células leyeran todos los libros de la biblioteca simultáneamente, el resultado sería un caos biológico, un colapso total de la función. El cuerpo necesita seleccionar volúmenes específicos según la necesidad del momento. ¡Claro! Lipton compara a la célula con un chef maestro en la cocina. El chef posee un recetario enorme, digamos con 500 opciones diferentes. Esas 500 recetas representan los genes disponibles. Pero, a ver, el chef no enciende las estufas para cocinar las 500 recetas en una sola noche. Eso sería absurdo. La selección de la receta depende enteramente del contexto. El chef observa la temperatura exterior, analiza qué ingredientes hay disponibles en la despensa y evalúa el perfil de los invitados que van a cenar. Totalmente. Las recetas en el libro representan simplemente potencialidades. El contexto del entorno es lo que dicta cuál de esas recetas abandona el papel para convertirse en un plato físico en la mesa, ¿verdad? El ADN humano opera bajo la misma lógica exacta. Un individuo puede poseer una predisposición genética en su biblioteca, digamos, el genoma asociado con una respuesta inflamatoria agresiva. Pero tener un gen es fundamentalmente distinto a la expresión de ese gen. Son dos cosas separadas. Muy separadas. Si las condiciones químicas de la sangre, influenciadas por una interpretación mental de seguridad y tranquilidad,
no le envían la señal al núcleo para que deslice la funda protectora, ese gen inflamatorio permanece cerrado. Es un libro en el estante que nunca se abre. Es increíble. Llevando esa idea a la tecnología que usamos todos los días, para mí es el equivalente a tener una suscripción a una plataforma de streaming, Netflix o la que sea. A ver. O sea, el servidor almacena miles de títulos diferentes. El catálogo tiene películas de terror perturbadoras y también documentales súper pacíficos de la naturaleza. Y todas esas películas están ahí, latentes, al igual que nuestros genes. Pero ninguna película inicia su reproducción por sí sola. Claro, necesitas darle al botón. Exacto. Es el espectador, a través del control remoto, quien decide qué título iluminará la pantalla esa noche. Y en este caso, el entorno químico de la sangre presiona el botón de play sobre genes específicos e ignora otros por completo, dependiendo de tu estado mental. Y comprender este nivel de influencia altera profundamente el enfoque que tenemos de la biología humana. La premisa central del trabajo de Lipton nos aparta definitivamente de la noción de ser víctimas biológicas pasivas. Ni el código genético heredado, ni los eventos externos aleatorios dictan la trayectoria final de la salud de un individuo. Hay un poder ahí. Hay un diálogo constante. Es una negociación química que ocurre segundo a segundo entre la biología y la interpretación que hacemos de la realidad. Y esto transforma la idea de gestionar el estrés emocional, ¿no crees? Porque tomar conciencia de cómo la mente filtra e interpreta los desafíos cotidianos no es simplemente una práctica de higiene mental o un ejercicio filosófico orientado a sentirse más optimista o positivo. No es solo autoayuda. No, va mucho más allá. Se convierte en una intervención fisiológica, literal. Detenerse a reformular la perspectiva ante el tráfico detenido o analizar de forma crítica ese mensaje de texto del superior antes de entrar en pánico, interrumpe físicamente la secreción de cortisol. Estás frenando la fábrica de estrés. Literalmente. Y al hacerlo, alteras qué interruptores genéticos se están activando en tu tejido muscular, en tu sistema inmunológico y en tu estructura cerebral. Este entendimiento científico desplaza a la persona del asiento del pasajero hacia el puesto de control de su propia biología. Es empoderador. Totalmente. Ofrece un marco pragmático para navegar un mundo hiperconectado donde las señales de estrés ambiental son constantes y, seamos honestos, a menudo abrumadoras. Y bueno, mientras esta inmersión profunda sienta las bases mecánicas de la biología de la creencia a nivel individual, la verdad es que nos deja frente a una frontera aún más amplia para pensar. Sí. Porque si la maquinaria celular humana lee las creencias y las traduce en salud o desgaste, entonces resulta imperativo cuestionar el origen de esas creencias, ¿no? Un punto importantísimo. A lo largo del desarrollo, las personas internalizan narrativas de su cultura, de sus sistemas educativos y de sus familias. Yo me pregunto, si la cultura dicta silenciosamente que el desgaste físico crónico es un indicador de éxito profesional o que el proceso de envejecimiento equivale ineludiblemente a la decrepitud, ¿el sistema nervioso adoptará estas premisas como leyes universales? Y responderá biológicamente a ellas. Exacto. Entonces la pregunta que queda latente para la reflexión posterior es, al aceptar creencias limitantes del entorno social sin cuestionarlas, ¿están los individuos manifestando una realidad celular que en el fondo no les pertenece? ¿Qué pregunta? ¿Están, digamos, prestando su biología para que exprese los miedos colectivos de una sociedad entera en lugar de los suyos propios? Es algo para quedarse pensando un buen rato. Totalmente. Lo que sí nos queda claro es que aquel viejo reloj de bolsillo suizo del que hablamos al inicio definitivamente no representa la biología humana. Nosotros no somos los engranajes predecibles atrapados bajo la caja de metal. Somos el relojero. Y con cada interpretación que hacemos de nuestro entorno, seguimos ajustando la forma en que marca el tiempo nuestra propia fisiología.